eso que hable algo, ¿no? Que me lo gane por lo menos. Bueno, buenos días, bienvenidos a Yecla. Se me planteaba hacer una ponencia hoy como un reto difícil. Al final yo estoy aquí porque soy político, pero creo que no tengo que hablar de política. Mi formación es graduado social, por lo tanto, todos los que estáis aquí seguramente sabéis más que yo. Entonces, hablar a gente que sabe más que yo y no poder hablarles de lo que yo sé, pues la verdad se me va a complicar la cosa. Así pues, os voy a hablar de algo, ¿no? Y es de Yecla, de lo que algunos llamaron el milagro del norte de la región de Murcia. Antes de empezar, os voy a explicar un poco la bolsa que se os ha dado. Todos, o debéis llevar todos, una carpeta con información, un poquito de información de turismo. Queremos hacernos conocer, tenemos que vender el pueblo de Yecla, porque precisamente el turismo es uno de los pies donde queremos apoyarnos en el crecimiento. Tendréis tiempo de verlo y de visitarlo. Luego llevaréis también algún folleto de rutas del vino, puesto que es una de las apuestas que hemos hecho precisamente para la atracción o para el desarrollo, sobre todo rural, de la ciudad de Yecla. Esto que es muy importante, porque lo vais a tener que utilizar hoy, ¿vale? Aquí lleváis todos un pequeño plano de Yecla y un lugar, indicaciones donde podréis comer, ¿de acuerdo? Y por último, lleváis el documento de la Agencia de Desarrollo Local, la cual como concejal lidero, y hoy también tendremos a la directora de la Agencia de Desarrollo Local, que nos explicará un poco de su funcionamiento. Os explico un poquito cómo vamos a seguir con las jornadas y empiezo con la ponencia, ¿de acuerdo? Detrás de mi ponencia tendremos media hora para tomar abajo un café, que ya algunos lo habréis visto, se está preparando. Posteriormente serán 3-4 ponencias más las que tendremos, para que cuando terminemos a las 2 nos desplazaremos con los autobuses al Centro Tecnológico del Mueble, que está un poquito más centrado dentro del pueblo, y de esa forma a las 2 se os dará tiempo libre para que comáis, para que deis una vuelta por Yecla. Muy importante que seáis puntuales a las 4, que estéis en los autobuses, porque desde allí unos se quedarán en la visita al Centro Tecnológico del Mueble y otros lo harán a distintas bodegas que tenemos previstas vuestra presencia. Así que desde ya ruego puntualidad, que a las 4 estéis en la zona de los autobuses. Bueno, y sin nada más, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la ponencia, de la que hoy traemos. Decía que yo no soy un profesor, yo no soy o no quiero ser un político, por eso no me voy a quedar ahí sentado, no me voy a quedar. Aparte que suele ser muy aburrido cuando estamos mirando siempre a punto. Bienvenidos a Yecla. Yecla es una ciudad diferente. Yo siempre digo y comento con los compañeros que Yecla no pertenece a la Comunidad Autónoma de Murcia. ¿O sí? Realmente pertenecemos a la comunidad autónoma, pero Yecla es un pueblo manchego. Yecla, tanto su gastronomía como su municipio en sí, es un pueblo manchego. Estamos construidos pues, como todos los pueblos de Castilla-La Mancha. Y los yeclanos de corazón somos valencianos. El yeclano, cuando puede irse a la playa, se va a la playa de Alicante. El yeclano, cuando se puede ir a un centro comercial, se va a los centros comerciales de Alicante. Aunque ahora últimamente, con la competencia que se está haciendo en Murcia, pues también bajamos mucho Murcia. ¿Por qué no bajamos a Murcia? Bueno, no sé si todos habéis venido el autobús o alguien ha venido el tren o en el aeropuerto. Mentira, todos habéis venido en autobús. Y habéis venido en autobús por una carretera nacional, porque todavía no tenemos autovía. Somos el único pueblo de España que, estando más alejado, más de 90 kilómetros de su capital de provincia, todavía no tenemos autovía. Y eso me parece una tontería, es un hándicap para el desarrollo de un municipio. Cuando el Ayuntamiento de Yecla emprende negociaciones con Carrefour para que ponga aquí un centro comercial, nos dicen que no damos los números. Somos 34.000 habitantes, ellos necesitan 50.000 habitantes para abrir un centro comercial y que no le interesamos. Cuando hablamos con cualquier empresa nos dice que la logística de Yecla es inviable. Para venir aquí un camión tiene que venir por carreteras nacionales. Nosotros vendemos muchas cosas, sobre todo vendemos muebles, fabricamos muebles. Os voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos que vender hacia la meseta norte,
puede ser Castilla y León, Galicia, País Vasco, Asturias. Nuestros camiones que salen de aquí tardan 4 horas en llegar a Madrid. Algo más de 4 horas en llegar a Madrid. El dato en sí no tiene mucha importancia, salvo para que los que conozcáis que no se pueden conducir 4 horas seguidas un camión. Supone que tenemos que parar el vehículo y tardar bastante más, lo cual encarece el transporte. ¿Por qué explico todo esto? Porque quiero hablaros del desarrollo de Yecla. Y para conocer el desarrollo de Yecla tenemos que conocer la historia de Yecla. Tenemos que conocer cuál es nuestra idiosincrasia, cuáles son nuestros puntos fuertes y, por supuesto, cuáles son nuestros puntos débiles. Y el primero, el principal, por supuesto, tiene que ser nuestra situación geográfica. Nuestra situación geográfica y, por supuesto, pues, las dificultades que tenemos de no tener vías de comunicación. Hablemos de Yecla. Yecla ha sido siempre un municipio netamente agricultor. La agricultura ha sido siempre la base de este municipio. A finales del siglo XIX, un escritor como Azorín definía a Yecla como un pueblo de labradores, trabajador y que vivía con la muerte al hombro. Era un pueblo triste, donde no existía desarrollo. Y eso es un poco la explicación que hacía de nosotros nuestro escritor más famoso, que es Azorín, aunque realmente no es yeclano, pero bueno, lo hemos adoptado. A partir de ahí, y a mediados del siglo XX, los yeclanos tienen que emigrar. El vivir del campo, el vivir de la agricultura cada vez se hace más difícil y existe una gran emigración local, sobre todo hacia la zona norte de España, hacia Cataluña principalmente, a Francia, muchos entenderéis, lo cual supone que Yecla se vaya paulatinamente despoblando. Pero es precisamente a mitad de ese siglo XX cuando surge una cosa pequeña, tan pequeña como cualquiera de las cosas que hoy podemos presentar. Y ahí empieza el desarrollo local de Yecla. Un arcipreste de Yecla opina, piensa e imagina que sería bueno hacer una cooperativa del mueble. ¿Por qué? Como decía, Yecla ha sido un pueblo agrícola, un pueblo que ha vivido del vino, de la agricultura, y se encuentra con que muchos toneleros son las personas que hacen los toneles del vino, no tenían trabajo. Así pues, este párroco, este arcipreste, Esteban Díaz, decide hacer una cooperativa del mueble. En esa cooperativa del mueble empiezan a trabajar, creo recordar que son 8 trabajadores. 8 trabajadores que 2 o 3 años después serían 8 empresas del mueble distintas. Ese es el germen del desarrollo de Yecla. Una idea, una cooperativa, una apuesta valiente, una apuesta decidida, una formación, puesto que esa gente ya sabía trabajar con la madera. A partir de ahí, Yecla crece. Yecla crece y a alguien se le ocurre que haciendo muebles podríamos hacer una feria de muebles. Y la hacemos. Bueno, la hicieron, no había nacido. Y la hicieron en un instituto de aquí de Yecla. ¿Qué hicieron? Pues simplemente vaciaron aulas y en ellas pusieron muebles. Ese germen es la feria de muebles que hoy estamos visitando y que posteriormente Katy Martínez, la directora de la Agencia de Desarrollo Local, os explicará cuál es el futuro proyecto que tenemos para la feria de muebles. Una feria de muebles que es la decana en España. Es decir, estamos hablando de que hay grandes ferias, en Murcia tenemos la de Torre Pacheco, pero vámonos más allá, la de Valencia, la de Madrid. Bueno, pues la de Yecla es la más antigua en cuanto al mueble. Eso nos hace pues demostrar un poco, al final y al cabo, que en Yecla el mueble se vive de él y se vive con él. Hasta poco antes de la famosa crisis, eran cerca de 400 las empresas del mueble o auxiliares de la misma,
a ver, no os volváis locos. Luego empresa, una mujer cosiendo en su casa, que se esté dando de alta de autónoma. Las que el mueble generaba en Yecla. Bien, pues ya tenemos un poco la fotografía de Yecla allá por el año 1960, 1970. En el año 1990, España, igual que ahora, entra en crisis. Pero Yecla, ese municipio apartado de todo, no lo entra. No entra en crisis. ¿Por qué motivos pensáis que no entra en crisis Yecla cuando el resto de España está en una crisis no tan dura como la de hoy, pero sí que está en crisis? Preparación de los empresarios. Yecla vendía muebles, sí, pero Yecla vendía muebles a Murcia, a Almería, a Alicante. Pero justo antes de esta crisis, en los años 80, el empresario sabe que se tiene que mover, que tiene que apostar, y apuesta por vender, por abrir mercado. Y colonizamos toda España. El mueble de Yecla llega a Galicia, llega a Asturias, llega a Cantabria, llega a Barcelona, donde son nuestros principales núcleos de compra. Claro que había menos demanda, pero nosotros habíamos ampliado nuestra venta. Habíamos conseguido que nuestro mercado fuera mayor. Por lo tanto, en Yecla, la crisis de los 90 no se sufrió. Y eso nos supuso estar mejor preparados para vivir la siguiente época de bonanza. Una época de bonanza desde el 96 hasta el 2004, en la que Yecla crece, nuestras empresas cada vez son mayores, pero cometemos un fallo. Aquí no nos preparamos para la siguiente crisis, que es la que estamos viviendo ahora. Era sencillo. Si habíamos sido capaces de dar el salto del mercado prácticamente local al mercado nacional, tendríamos que habernos preparado y haber dado el salto hacia el mercado internacional. Pocos lo hicieron. Esos pocos son las empresas grandes de hoy. No apostamos por la tecnología. Vivimos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, el reducir costes, el apostar por la tecnología y el ser capaces de, con un cacharro de estos, o incluso mejor, con uno de estos, vender muebles en China, no lo hemos conseguido. Y es cierto que se pusieron los cauces para intentarlo. Hoy tendréis la ocasión de visitar el Centro Tecnológico del Mueble. Hoy tendréis la ocasión de visitar porque algunas empresas que sí que apostaron por tecnificarse, por exportar, hoy siguen estando a la bandera, o la bandera en la avanzada del mueble. Bien, pues con esto quería un poco mostraros cuál es la situación de Yecla. Porque mi trabajo como concejal de empleo es precisamente conseguir todo eso que vosotros estáis estudiando, que es el desarrollo local de este municipio. Pero para buscar un desarrollo tenemos que saber cuál es la situación del municipio, cuál es la situación que nos rodea. Bien, pues desde la Agencia de Desarrollo Local son muchos los programas que se están llevando a cabo, pero a mí los que, aunque ahora os nombre una retahíla, porque al final y al cabo soy político, lo decía al principio, os nombre una retahíla de medidas que se están tomando. Lo importante son las medidas que se toman con una idea, ¿no? Y es repetir un poco el éxito que tuvo el arcipreste Esteban Díaz, del que os comentaba, ¿no? Ser la simiente de la nueva Yecla, de la futura Yecla. Por eso, desde la Agencia de Desarrollo Local, estamos apostando no solamente por las políticas. Ayer hablaba con mi técnico de si había políticas activas y pasivas de empleo. Bien, si llamamos por políticas activas, las que son crear empleo, yo no creo que los ayuntamientos creemos empleo. No creo que sea nuestro trabajo. Yo creo que nuestro trabajo, y esto me lo podéis discutir cuando queráis, porque hablar yo solo es un poco aburrido. Los ayuntamientos no creamos trabajo, creamos otra cosa, que es servicios, pero no creamos trabajo. Aunque a veces para crear esos servicios empleemos a gente, lógicamente, pero insisto, no creamos empleo.
Pero aún así lo estamos intentando. Y el Ayuntamiento de Yecla hace pues, planes específicos de empleo, de inserción social, sobre todo para las personas que están más tiempo paradas. En este año hemos tenido la ocasión de hacerlo a 160 personas. Es poco. Deciros que, y esto hay que situarlo, ¿no? El municipio de Yecla, el que ha disfrutado de pleno empleo. Deciros que aquí las cifras de paro allá por el año 2002-2004 rondaban las 600 personas, 500, 600 personas, de una población de 35.000. Es decir, prácticamente lo que había era un desempleo técnico. Lo que los profesores dicen que es bueno porque hay gente que se va al paro, no porque no tiene trabajo, sino porque cree que yéndose al paro y reciclándose, mañana va a tener una mejor opción de trabajo. Y no tiene miedo en irse al paro porque sabe que en caso de no conseguir ese reciclaje, siempre va a volver a un puesto de trabajo porque lo va a tener. Yecla absorbía muchísima mano de obra, sobre todo pues de aquí, fueron ciudadanos sudamericanos los que hemos absorbido en la gran mayoría. Pero Yecla no es la Yecla que tuvimos. Hoy tenemos 4.304 parados. Si me sé el número, porque cada uno de esos números es un drama y es un problema para este que os habla. Por eso tenemos que seguir desarrollando Yecla. Y las vertientes de desarrollo de Yecla son muy claras. Primero, el mueble. Que el mueble no esté vendiendo o que no esté siendo lo que fue, no es motivo para demonizar ese sector. Todo lo contrario. Es una apuesta que yo creo que debe ser segura. Nunca lo hubiera dicho, que en una ponencia iba a utilizar las palabras de mi padre, que por desgracia no tiene estudios, pero al final lo voy a tener que hacer. Mi padre ha sido pastor y me decía que cuando tenemos dos cabras y una echa leche y otra no echa leche, que comida nunca le falte a la que sí que echa leche. Y eso es un poquito lo que tenemos que hacer hoy. Que no nos falte comida al sector del mueble, porque para nosotros es importante. Pero tenemos que seguir apostando, y tenemos que apostar por el sector agrícola. Un sector agrícola marcado sobre todo por la vid, en la ciudad de Yecla. Por cierto, un dato. Esto lo digo por si luego Paco quiere hacer la pregunta de examen, que me ha dicho que iba a hacer una pregunta, lo que yo decía. Yecla es el único municipio cuya denominación de origen está restringida única y solamente al municipio de Yecla. Es un pequeño dato, pero sí es una forma de decir que nuestra denominación de origen será la más pequeña, pero una de las más potentes. La denominación de origen Yecla, que apuesta por una, y ahora de esto os hablará más adelante Juan Pedro, por una variedad de uva, la Monastrell, una variedad de uva con carácter, como los yeclanos. Carácter forjado por nuestra idiosincrasia. Aquí tenemos 40 grados de calor en invierno y hoy tenemos buen día, pero aquí tener 3-4 grados bajo cero es lo normal. Es decir, eso forja un carácter, forja una variedad. Somos los Monastrell de la región de Murcia. Y esto también para nosotros es importante. Y no solamente vender el vino, puesto que el vino que se fabrica en Yecla, el 90% de él se exporta. Es decir, no tenemos un gran problema para vender nuestro vino. Pero sí que tenemos que hacer una apuesta por el campo, sí que tenemos que hacer una apuesta por otros sectores, como puede ser la almendra, en los que le demos un valor añadido a la producción. No quiero hablar de biomasa, porque Paco me va a dar lecciones y no quisiera entrar en ese sector. Pero sí que es cierto que Yecla, que tiene uno de los términos municipales más grandes de España, lo que pasa es que aquí estamos a la sombra de Lorca y de Jumilla, no aprovecha nada sus montes, nada, el valor, la riqueza de sus montes. No aprovecha prácticamente nada el subproducto de sus cultivos, el hueso de la oliva, los restos de poda. Eso ahora mismo no lo estamos utilizando. Y en el siglo XXI, donde las fuentes de energía son una de las cosas que nos van a marcar como municipio
o estar en un lado o en otro de los municipios, dependientes de la producción energética o no, pues la verdad que es una lástima que lo estemos desperdiciando. Pero no solamente el campo se puede fomentar con los subproductos, sino con la industrialización del mismo, con la producción del mismo. La producción del sector agrícola da trabajo. Y os ponía un ejemplo. Según nuestros datos, la cosecha de almendra de Yecla podría estar rondando 1 millón de kilos al año. ¿Sabéis lo que hacemos con la almendra? Aquí viene un hombre que se la lleva para Gijón para hacer turrones, le vendemos la almendra, nos la pagan y fuera. A nadie se le ocurre el partir la almendra, el asarla, el meterla en una bolsita o directamente el hacer turrones aquí. Toda esa industrialización del campo la tenemos abandonada. ¿Pero por qué hemos apostado? Y es un principio, por rutas del vino. Por la parte turística de Yecla. Una parte turística que hasta hace apenas unos años, los yeclanos, que trabajábamos de lunes a sábado, apenas nos importaba el turismo si no era para irnos nosotros de turismo. Teníamos las satisfacciones completas y no fomentábamos el turismo. Hoy creemos que con Rutas del Vino sí que es una de las posibles fuentes de un nicho, que dicen los técnicos, nichos de empleo. Bien, pues ya hemos hablado del mueble y hemos hablado del vino. Y veréis que no profundizo mucho en ello, porque el resto de ponentes que me van a continuar van a ser los que hablen del tema. Pero nos encontramos con otro problema. Yecla, afortunadamente, que ha dispuesto de dinero, insisto, ha podido formar a los jóvenes, a gente como vosotros. Pero el problema es, aprovecho para saludar a Maribel, que va a ser una de nuestras ponentes, el problema es que muchos jóvenes no pueden desarrollarse en Yecla, no pueden desarrollar su idea de negocio en Yecla. ¿Por qué? Pues porque quizás somos, como decía antes, una población pequeña, 34.000 habitantes, e inconexa de nuestra comunidad autónoma. Pero ese es uno de las grandes vertientes que creemos que debemos desarrollar. Vosotros, y estaréis cansados de escucharlo, sois el futuro. Y vosotros sois, ni más ni menos, los que vais a promover el desarrollo, cada uno, no solamente de Yecla, sino de cada uno de vuestras zonas. Y esto que escucháis y que yo me cansé de escuchar también hace 20 años, es verdad. Y quiero que lo interioricéis y que creáis en ello. Porque simplemente el aprender a desarrollar, simplemente el poder abrir las ideas y pensar en dónde, en qué crecería nuestro municipio, en qué apostaría yo, o simplemente tener una idea, cualquier idea vale, os lo he dicho antes. Hacer una cooperativa de 8 personas que ha supuesto todo el desarrollo que hoy estáis viendo. Simplemente eso vale. Y eso sois vosotros. Y para eso estáis haciendo esta formación. Y por eso, desde el Ayuntamiento de Yecla, cuando Paco nos ofreció la posibilidad de que vinierais aquí, apostamos de forma decidida. Porque os queremos aquí, porque queremos que conozcáis Yecla. Y porque queremos que Yecla sea una salida profesional para vosotros. Bueno, pues como tenemos que apostar por los jóvenes y por la gente que quiere emprender, desde la Agencia de Desarrollo Local hemos decidido, ya lo hicimos el año pasado, sacar un plan de ayudas y subvenciones nuestro. Es decir, aquí no está la comunidad autónoma, aquí no está el Estado, aquí los yeclanos nos hemos quitado 100.000 eurillos de gastárnoslo en fiestas y nos los gastamos en los yeclanos que emprenden, en los yeclanos que apuestan por la innovación, en los yeclanos que apuestan en la agricultura y en los yeclanos que apuestan por modernizar el comercio. Nos va a costar, pero creemos que esta simiente o esta pequeña ayuda que desde un ayuntamiento con 100.000 euros, que no es nada, podemos dar, puede incentivar a que nuestros comercios, a que nuestras empresas y a que nuestros yeclanos sigan adelante y sigan luchando.
Y esa es pues, otra de las políticas que hemos llevado a cabo. También, por supuesto, pensamos en modernizarnos. Y hoy vamos a tener una charla muy importante, una charla, yo digo ya que el Ayuntamiento de Yecla ya ha comprado, porque ya hemos hecho la RC. Vamos a tener un acelerador de emprendedores yeclanos. La verdad es que el nombre es raro, el nombre es diferente, pero al final y al cabo esto lo que consiste es en que el que tiene la idea, este es el momento de ayudarle, de acelerar, de apostar por él. Mirad, ser concejal en tiempos de crisis es tremendamente difícil. Con dinero imagino que debería ser esto mucho más fácil. Pero quiero que tengáis claro las tres vertientes. Una, apoyar nuestra base, apoyar el mueble. Dos, fomentar una de las bases que teníamos abandonadas, que era la agricultura. Tres, apostar por lo nuevo. Ojo, lo nuevo no son los jóvenes, lo nuevo son las ideas. Y las ideas es algo que sale y que tenemos en nuestra cabeza y por las que tenemos que apostar. Y ahora diréis todo, pues vaya charla que nos va a pegar el tío de media hora para decirnos lo que todos pensamos que es lo lógico. Es que lo difícil de todo esto de la política es llevar lo lógico a la práctica. Eso es lo difícil. Por eso la importancia del desarrollo y por eso la importancia de políticas de desarrollo. Bien, yo no quiero hacer mucho más larga mi conferencia. Quisiera que fuerais vosotros los que preguntarais. Pero decía al principio que la charla de hoy me iba a costar prepararla. La charla de hoy no la podía hacer como político, no la podía hacer como graduado social. Entonces decidí hacer una cosa. Enseñaros Yecla, mostraros la realidad de Yecla y preparar el terreno para las ponencias que van a venir detrás de la mía, puesto que ellas, estas ponencias, son las que van a hablaros de la apuesta de futuro de desarrollo local. Creo que es mi trabajo en este caso, pero preguntas habrá muchas. Y espero pues, que las vayáis haciendo, porque al final y al cabo yo no voy a decir lo que vosotros queréis saber. Solamente vais a saber lo que queréis si sois capaces de preguntarlo. Por lo tanto, si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, gracias, Juan Miguel. Abrimos un turno de unos minutos por si hay alguna pregunta. A ver, yo mientras que se van animando, yo creo, Juan Miguel, que debería resaltar también, porque además lo vamos a visitar, que a lo largo de todo el desarrollo potente del sector, un sector concreto como el del mueble que has descrito, se ha ido alimentando también de herramientas muy importantes desde el punto de vista técnico, de innovación, etcétera, como es el caso de no solamente comercial de la feria, sino también el centro tecnológico. Entonces, coméntanos un poco, como vamos a visitar, qué suponen los centros tecnológicos, aunque luego lo desarrollaremos, y qué lo que se va a ver y cómo ha ayudado al desarrollo de toda la industria, ¿no? Sí, gracias Paco, pregunta interesante. A ver, el Centro Tecnológico del Mueble, os he dado antes una pincelada. Decía que la presentación que hacía hoy no era ni más ni menos que presentar el resto de ponencias que van a haber. Yo daba una pincelada del Centro Tecnológico del Mueble y además lo unía a una de las ideas. Esta crisis que tenemos es quizás porque no hemos sido capaces de apostar por la tecnología en su momento, y las empresas que sí que han apostado por una tecnología, afortunadamente a día de hoy, a pesar de las dificultades, están funcionando muy bien. El Centro Tecnológico del Mueble, bueno, pues es un ente que realmente no es público, pero está formado creado, o se crea a través de una subvención que da el Estado, el Centro Tecnológico, las comunidades autónomas, programas europeos de desarrollo y aportaciones de los socios. Realmente os va a sorprender. Os va a sorprender en qué consiste el Centro Tecnológico del Mueble. Es tener detrás de cada una de las empresas de Yecla todo un laboratorio del mueble. ¿Sabéis lo que es llegar con un trozo de tela y decir, tengo que hacer 1000 sofás para Rusia, pero como se me rompa esta tela, la liamos? Y que tú tengas un centro tecnológico a 3 kilómetros de tu casa que te diga,
Pues mira, lo hemos probado, la hemos lavado, la hemos barrido, la hemos estirado 1500 veces con una máquina que tenemos aquí que le da exactamente cada tirón a 3 bares de potencia, a 3, no sé, yo soy de leche, a tantos kilos de potencia, y resulta que la tela no se rompe, ni se deshilocha, ni se parte, y que tú vayas y que exportes con esa seguridad. ¿Sabéis lo que es? Hoy lo veremos. Hay una máquina, a mí me hace mucha gracia cada vez que voy a verla, hay una máquina que se dedica a abrir cajones. O sea, se pega 1 hora abriendo cajones para ver si se desencola, si se rompe, si se parte, no 1 hora, 24 horas. Y después vemos el resultado. Es decir, el mueble es tecnología. Es más, y yo luego se lo digo, con las nuevas aplicaciones que están apareciendo, dentro de un momento, dentro de unos años, el concepto de amoblar una casa va a cambiar. O sea, dentro de poco, y a cualquiera de nosotros os voy a decir cosas que todos las habéis tenido o que habéis tenido acceso. ¿Os habéis montado alguna vez en un coche que el asiento sea calefactable? ¿Alguno tiene un sofá en su casa con el asiento calefactable? Bueno, en la era de la tecnología Wi-Fi, ¿cómo no tenemos un mando a distancia integrado en nuestro propio sofá? Que después no haya que estar buscándolo o levantarse para encontrarlo. Bueno, pues esas cosas se están experimentando ya en nuestro centro tecnológico del mueble. Culpa nuestra, teníamos un centro tecnológico del mueble, no lo aprovechamos y ahora estamos donde estamos. La importancia del centro tecnológico del mueble debe ser exactamente igual que la importancia que ha tenido la Feria del Mueble de Yecla para el desarrollo de nuestra ciudad. Y si lo entendemos y somos capaces de hacerlo, Yecla volverá a vivir otra vez esos años dorados. No sé, mira, a ver si hay alguna.